Estaba apoyado contra la pared, junto al armario de suministros del conserje, con las botas antes firmes cubiertas de barro y la vieja camisa de franela desgastada en los hombros, cuando el CEO lo señaló con frialdad y se burló. ¿Tú crees que puedes arreglar esta máquina de $6 millones? La fábrica entera estalló en carcajadas burlonas. Para ellos no era más que el hijo del granjero negro, una sombra sin nombre entre sus distinguidos ingenieros. Pero en el momento en que aquel adolescente callado dio un paso al frente, lo que sucedió a continuación dejó a todos congelados en un silencio atónito. Nadie sabía quién era realmente su padre, y nadie sospechaba el secreto que aquel joven discreto llevaba consigo, uno que cambiaría sus vidas y el destino de la fábrica para siempre. El aire dentro de Emerson Robotics se sentía asfixiante, como si incluso las gruesas paredes de concreto soportaran el peso del temor silencioso de cientos de personas. Donde quiera que uno mirara, el olor a aceite y metal frío persistía como un recuerdo inquietante. El retumbar de las máquinas pesadas, antaño el corazón palpitante de aquel lugar, ahora servía como recordatorio constante de un fracaso que nadie se atrevía a nombrar: derrota. Habían pasado 2 semanas desde que la línea de producción automatizada de $6 millones en Emerson Robotics se detuvo por completo. Primero fueron fallos menores, luego averías inexplicables. Aquella maravilla tecnológica, antes admirada, yacía en silencio. Un escalofriante monumento al colapso. Docenas de ingenieros, tanto estadounidenses como especialistas extranjeros traídos a gran costo, intentaron cada solución concebible. La sala de control electrónico permanecía iluminada noche tras noche, mientras se examinaban placas de circuito con minuciosidad y se revisaban hasta los tornillos y cables más pequeños. Pero al final, todo lo que pudieron ofrecer fueron encogimientos de hombros, miradas esquivas y susurros cada vez que pasaba un supervisor. No creo que esta vez tenga arreglo. Con cada día que pasaba, la presión pesaba más sobre los hombros de cada trabajador y dirigente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo entendían. Sin una solución pronto, cientos perderían sus empleos y sus familias enfrentarían la ruina. Incluso aquellos que alguna vez se enorgullecieron de sus habilidades y títulos, se sentían insignificantes bajo la sombra creciente del fracaso. En una esquina tenue al final del pasillo, Malik Evans, de 13 años, estaba encogido en una vieja silla de madera. Su camisa de franela colgaba hecha jirones por los hombros, y las botas aún llevaban la tierra marrón del campo. Observaba el ir y venir de los obreros, invisible, como un testigo silencioso. Malik era un extraño allí. Había venido a esperar a su tío, James Evans, que terminaba su turno de limpieza nocturno. Detrás de su mirada tranquila y curiosa se escondía algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba, algo que ni él mismo se atrevía a soñar. En esa oscuridad persistente, nadie imaginaba que ese humilde hijo de granjero, el chico callado de las botas embarradas, estaba a punto de reescribir el destino de toda una fábrica. Nadie en la planta sabía que, mientras Malik Evans permanecía encogido en esa esquina sombría, otra tormenta se gestaba en Emerson Robotics, esta vez no de metal y cables, sino de carne y hueso. Aquella mañana, el asfalto del complejo tembló con el rugido de los motores de un Gulfstream G650. Bajo la luz gélida del sol, descendió una figura alta, sus zapatos de cuero relucientes, resonando contra el pavimento impecable. Era Preston Hayes, el nuevo CEO de Emerson Robotics, un nombre que provocaba escalofríos en la industria tecnológica. Preston tenía el porte inconfundible de la élite. Un traje gris perfectamente entallado, una corbata de seda sobria y un reloj suizo brillante en la muñeca. Era famoso no solo por su talento en rescatar empresas fallidas, sino también por su carácter despiadado y frío. Había cerrado líneas de producción enteras con una sola reunión breve, y disfrutaba viendo el miedo asomar en los rostros de sus subordinados. Al ingresar a la planta, Preston percibió de inmediato la tensión densa en el ambiente. No ocultó su disgusto por la suciedad ni su desprecio por los obreros comunes que lo rodeaban. Para Preston, gente como Malik Evans, con botas manchadas de barro y camisa de franela descolorida, no eran más que sombras sin nombre, el desecho silencioso de la vasta maquinaria industrial que ahora comandaba. Se convocó una reunión de emergencia en la sala de control, bajo la luz blanca y dura de los tubos fluorescentes, que acentuaban aún más el frío del ambiente. Preston se sentó en la cabecera de la mesa,
con la mirada de acero y el bolígrafo golpeando rítmicamente la superficie mientras escuchaba los informes de los jefes de departamento. Las explicaciones sobre errores del sistema, placas defectuosas y software incompatible solo aumentaban su irritación. Con cada pregunta cortante, su impaciencia crepitaba en el aire. 2 semanas, $6 millones. Y aún no puedes hacer funcionar esta máquina. Dejó de golpear con los dedos. Apoyando ambas manos sobre la mesa, se inclinó hacia adelante, su voz cargada de sarcasmo punzante. Si no puedes arreglarla, tal vez deberías dejar que lo intenten los conserjes. Sus palabras cayeron en la sala como una cuchilla, cortando la tensión. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. Otros reprimieron risas burlonas. Varias miradas se dirigieron hacia el vidrio esmerilado, donde Malik Evans estaba de pie, inadvertido hasta entonces, ahora blanco de la cruel burla de Preston. Pero para Preston no era una simple broma. Usaba la burla como un arma para consolidar su autoridad absoluta. Disfrutaba recordarle a cada empleado, ingenieros arrogantes o trabajadores silenciosos, que solo él decidía sus destinos. Dondequiera que iba, Preston sembraba miedo y duda, transmitiendo un mensaje helado. Nunca pienses que eres lo bastante importante como para ser escuchado. Bajo esa luz blanca y cruda, la risa nerviosa se mezclaba con la ansiedad, y Malik Evans, incluso como una sombra periférica, sentía el peso del poder y el prejuicio aplastándolo. Pero algo comenzó a encenderse en lo profundo de sus ojos. No era simple vacilación ni resignación, sino la chispa de la resistencia, como una pequeña llama a punto de estallar en la oscuridad. Nadie en la sala de reuniones pudo ignorar la débil risa que siguió al comentario punzante de Preston Hayes. Como una corriente eléctrica, su burla se filtró en cada rincón de la planta. En las primeras filas, ingenieros, jefes de departamento y gerentes, nadie se atrevió a objetar abiertamente. Sin embargo, sus miradas revelaban una mezcla de alivio y diversión, como si acabaran de librarse de una responsabilidad aplastante. Algunos reprimieron carcajadas, otros miraron con desprecio a Malik a través del vidrio. En un rincón lejano, algunos ingenieros blancos murmuraron lo bastante fuerte como para que Malik los oyera. Estos campesinos deberían estar guiando tractores en el campo, no arreglando una máquina de $6 millones. Oye, tal vez si se les da bien sacar la basura, tengan suerte y la arreglen una vez. Incluso los empleados de color, que en el pasado ya habían soportado ofensas y exclusiones, mantuvieron la cabeza baja en silencio, temerosos de ser los próximos si hablaban. Era como si la sombra de Preston Hayes se hubiera vuelto tan vasta que ni siquiera quienes ya habían sufrido injusticias antes se sentían lo bastante valientes como para defender a los más vulnerables. Malik Evans seguía junto al vidrio, los hombros encorvados pero la espalda recta. Escuchó cada susurro, cada risa burlona, cada mirada de juicio que pasaba sobre él, un cóctel de frialdad y dolor. El prejuicio no era nuevo para Malik. Había crecido bajo el peso del juicio, siempre colocado en el último peldaño de cada aula y de cada reunión social en su pequeño pueblo. Pero ahora la herida era más aguda, más vívida y desnuda que nunca. Al otro lado del pasillo, el tío de Malik, James Evans, conserje de toda la vida, asomó la cabeza detrás de su carrito de limpieza, sus ojos cargados de preocupación. James conocía demasiado bien las capas de prejuicio en esa fábrica, como cada paso y cada palabra se medía según el color de piel y el uniforme que uno llevaba. Dio un paso al frente, su voz baja y densa. Malik, no tienes que aguantar esta humillación. Vámonos a casa. Este lugar no está hecho para gente como nosotros. Pero Malik no se movió. Apretó la correa de su mochila, con los ojos brillando de una determinación extraña. Dentro de él surgía una calma silenciosa, como si en ese lugar donde todos esperaban que se rindiera, Malik hubiera encontrado su razón para mantenerse en pie y resistir. Sabía que si se marchaba ahora, las burlas y el desprecio seguirían. No solo para él, sino para cada otro niño negro y pobre que cruzara esas puertas en el futuro. En la sala, Preston Hayes lanzó una última mirada a Malik, con una media sonrisa de dominio y desafío. Disfrutaba viendo cómo sus palabras podían llevar a alguien al fondo, solo para elevar su propia autoridad. Y con eso, la reunión continuó. Informes y llamadas llenaron el aire, sin saber que en ese preciso momento, un círculo de prejuicio estaba a punto de romperse. No por el poder,
sino por la silenciosa y ardiente voluntad de Malik Evans. La sala de conferencias aún resonaba con una risa apagada tras el comentario cargado de Preston Hayes. Como una corriente eléctrica, su burla se filtró en cada rincón de la planta. Los que estaban sentados en las primeras filas, ingenieros, jefes de departamento, gerentes, no se atrevieron a reaccionar en voz alta, pero sus ojos brillaban con alivio y regocijo, como si acabaran de ser liberados de una carga aplastante. Algunos apretaban los labios para contener las carcajadas. Otros lanzaban miradas burlonas a Malik a través del vidrio esmerilado. En una esquina, unos ingenieros blancos susurraban lo bastante fuerte como para que Malik los oyera. Estos campesinos deberían estar en el campo conduciendo tractores, no reparando una máquina de 6 millones de dólares. Y quizá, si son buenos limpiando baños, la arreglen por milagro. Solo esta vez. Incluso empleados racializados, aquellos que antes habían sido marginados e ignorados, mantenían la cabeza gacha, reacios a hacer los siguientes en la mira si decían algo. Era como si la sombra de Preston se hubiera vuelto tan vasta que ni siquiera los más endurecidos por años de maltrato se atrevieran a defender al más vulnerable. Malik Evans estaba de pie junto al cristal. Tenía los hombros encogidos, pero la espalda erguida. Escuchaba cada susurro, cada burla, cada mirada juzgadora que le cortaba el orgullo como navaja. Y aún así, no se estremeció. Sabía que podía irse, enterrar la cara en una almohada y llorar. O podía quedarse, plantarse ante la manada de lobos y enfrentar el prejuicio de quienes ostentaban el poder. En ese preciso instante, Preston Hayes, impecable en su traje planchado, su cabello entrecano peinado hacia atrás, sus zapatos de cuero relucientes, se dirigió directamente hacia Malik. La luz neón, fría y áspera, proyectaba una sombra larga en el suelo, como si la misma autoridad arrogante se manifestara físicamente. Preston se detuvo a menos de 1 metro de distancia, entornando los ojos. Su voz resonó, mezcla de desafío y desprecio. ¿Vas a intentarlo de verdad? ¿O mejor te quedas recogiendo basura? La risa estalló de nuevo, esta vez más fuerte, sin tapujos. Algunos gerentes jóvenes sacaron sus teléfonos, sonriendo al presionar «grabar». Fuera de la sala de control, los ingenieros se amontonaban, intercambiando comentarios animados. Esto va a estar bueno. Sabían muy bien que en esa fábrica, un solo error, especialmente viniendo de un chico negro del campo como Malik, sería el espectáculo perfecto y una advertencia severa para cualquiera que osara salirse del molde. El aire estaba helado, tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Un gerente de mediana edad, Mark Benson, conocido por sus prejuicios y su mentalidad anticuada, habló con voz alta y deliberada. «Muchacho, más te vale no quemar esto. Es una máquina de 6 millones de dólares, no una carretilla vieja del patio». Sus palabras desataron otra ronda de carcajadas ruidosas. Se sentían seguros tras sus camisas almidonadas, sus relucientes credenciales y sus cargos. Ninguno temía el día en que podrían estar en el lugar de Malik. Malik no dijo nada. Simplemente levantó la vista y clavó los ojos en Preston. La calma en su mirada incomodó a más de uno. Asintió una vez, sin mostrar ni miedo ni ira. Luego se quitó la mochila y la dejó suavemente en el suelo. Sus botas cubiertas de barro golpearon el piso de la fábrica, el sonido resonando como una declaración de guerra silenciosa contra todos los que lo habían menospreciado. Caminó hacia el área central de procesamiento, donde la enorme línea de envasado automático, el orgullo y tormento de Emerson Robotics, permanecía en silencio como un barco hundido. Incluso los ingenieros veteranos, los llamados pilares de la planta, se hicieron a un lado, con la mirada cargada de duda y desafío contenido. Veamos qué puede hacer este chico de campo, aparte de entretenernos. Los teléfonos seguían apuntando a Malik, algunos incluso transmitiendo en vivo, ansiosos por presenciar el inminente desastre. Preston cruzó los brazos, medio sonriendo, sin apartar la vista del adolescente ni un segundo. En su mente, esta prueba de fuego no era solo para Malik. Era un mensaje para cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. El orden y el poder pertenecían únicamente a Preston Hayes. Detrás de él, James Evans, el tío de Malik, se mantenía cerca del carrito de limpieza, aferrado al mango, con la mirada oscilando entre su sobrino y la multitud. En su rostro se dibujaba la preocupación, parte miedo a la humillación pública, parte impotencia al no poder proteger a Malik de ese cruel espectáculo.
Malik, si no estás seguro, puedes decir que no. Pero Malik no se volvió. Recordaba las noches en el diminuto taller con su padre. El olor a aceite, sus pequeñas manos sangrando sobre una pieza mal alineada. Recordaba los ojos orgullosos de su madre cuando volvía a casa. Manchado, pero nunca vencido. Sabía que esto era más que una oportunidad. Era una prueba de su valor y dignidad. Se detuvo frente a la máquina silenciosa y respiró hondo. Malik examinó el panel de control apagado, cuyos LED rojos parpadeaban como un latido moribundo. El ingeniero jefe, Walter Reed, abrió la boca para intervenir, pero Preston lo apartó con una mueca desdeñosa. Déjalo intentarlo. Todos morimos por saber si el prodigio de la limpieza puede salvar una línea de $1.000.000. Malik asintió y levantó la tapa del panel. Dentro había un enredo de cables de colores y conectores prensados a toda prisa. Algunos arañados, otros apenas encajados. Observó el cableado con la mano temblorosa bajo el peso de docenas de miradas y cámaras expectantes. Y sin embargo, en ese momento pareció aislarse de todas las distracciones, como si escuchara su propio corazón. Las enseñanzas de su padre resonaban en su mente. Todo sistema tiene un ritmo, hijo. No temas a las máquinas grandes, ni a las personas que creen saberlo todo. Sé paciente, mira con atención, escucha con cuidado y hallarás la falla. Malik comparó el diagrama del circuito y luego trazó cada conexión con suavidad. La multitud contuvo la respiración. Incluso los más ruidosos se callaron ante la extraña calma y concentración en el rostro de Malik. Los teléfonos seguían grabando, pero ya nadie recordaba por qué estaban allí. La luz de las ventanas caía sobre el rostro decidido de Malik. Preston seguía con los brazos cruzados, aunque una chispa de duda asomaba en sus ojos, aunque su sonrisa permanecía firme. Para él, un fracaso aquí confirmaría el orden natural, y si ocurría un milagro, lo torcería en su beneficio. Todas las miradas en la fábrica estaban fijas en ese adolescente de botas embarradas. Malik sabía que no podía dar un paso atrás. Esto era más que su propia prueba de fuego. Era por su familia y por cada chico al que habían llamado forastero. Y con el valor silencioso que había forjado entre dos mundos, Malik comenzó a trabajar. El adolescente se mantenía frente a la máquina silenciosa, rodeado por un círculo de trajes impecables, rostros curtidos y ojos medio burlones, medio atentos. El aire se volvía más denso con el silencio. Una quietud sofocante cargada de juicios invisibles que caían sobre Malik Evans. Cada suspiro, cada negación con la cabeza, cada mirada de reojo subrayaba la misma palabra: imposible. Los veteranos de Emerson Robotics, traídos de las mejores firmas de automatización, cruzaban los brazos en los márgenes, con miradas frías que seguían cada movimiento de Malik. Algunos se dieron la vuelta, murmurando entre colegas, con los labios fruncidos, dejando claro que veían esto como una pérdida de tiempo. Otro hombre torció los labios en una leve mueca, como si presenciara una comedia cuyo final ya conocía. James Evans, acechando junto al carrito de limpieza, aferraba su mango de plástico frío con manos temblorosas. Observaba a su sobrino, a quien siempre había querido proteger del dolor y el conflicto de este lugar, con una preocupación profunda. Se acercó, la voz lo bastante temblorosa como para que Malik la oyera. Malik, no lo arriesgues. No te conviertas en la burla de la fábrica. Pero Malik no dijo nada. Sus ojos no se apartaron del panel de control. En ese instante, todas las advertencias y burlas se desvanecieron. Sintió las vibraciones sutiles a través de la carcasa de la máquina. Vibraciones que solo alguien criado entre motores agrícolas y maquinaria vieja podía percibir. Sabía que cada leve silbido y cada parpadeo irregular de los LED eran la forma en que la máquina pedía ayuda. A sus espaldas, Preston Hayes seguía con los brazos cruzados, asintiendo a los gerentes para que no intervinieran. Intentaba mantener una expresión indiferente, pero en sus ojos brillaba la emoción de un depredador esperando que su presa se desplome. Habló lo suficientemente alto como para que todos en la sala lo oyeran. Déjenlo intentarlo. Necesitamos algo de entretenimiento para aliviar esta tensa mañana. Que nadie intervenga. Un grupo de jóvenes ingenieros sacó sus teléfonos, listos para grabar la actuación de Malik y compartirla en los chats internos. Foros llenos de memes que se burlaban del desvalido. Sus medias sonrisas burlonas calaban hondo en el orgullo de Malik. Bajo las luces de neón intensas, el resplandor blanco marcaba con más dureza
la línea entre los uniformes azules de los trabajadores y las camisas blancas impecables del otro lado. Malik no respondió ni se inmutó. Inspiró hondo, se inclinó sobre el panel de control principal y pasó los dedos por los diminutos conectores y rastros de circuito que llevaban al conjunto central de sensores. Detectó algo irregular, una vibración tenue y desigual, y un patrón de parpadeo en los LED que no coincidía con el código operativo predeterminado del sistema. Mientras retiraba una pequeña tapa de acceso, uno de los expertos veteranos, Larry Mitchell, conocido por sus maneras rígidas y anticuadas, soltó un bufido sarcástico. ¿Seguro que no vas a empeorar las cosas? ¿Dónde está tu caja de herramientas, chico? ¿Una fregona? Las risas se extendieron entre el grupo, pero Malik permaneció en silencio, trabajando con cuidado deliberado. Sacó de su mochila gastada un destornillador multifuncional, valorado solo por quienes están acostumbrados a improvisar con maquinaria agrícola, y comenzó a aflojar meticulosamente los diminutos sujetadores de la placa de control. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como si lo hubiera hecho un centenar de veces antes. Las expresiones de los expertos comenzaron a cambiar. La confianza tranquila y la concentración total de Malik silenciaron incluso a los más viejos y arrogantes del grupo, que contenían la respiración en anticipación. El público aún observaba, pero las burlas ruidosas se habían desvanecido, reemplazadas por una mezcla de curiosidad y asombro incómodo. Sintiendo el cambio, Preston rompió el silencio. No se ilusionen. En un minuto, tendremos una lección para toda la fábrica. No dejen que forasteros manipulen la tecnología del líder de la industria. James Evans apartó la vista, incapaz de mirar a su sobrino a los ojos. Sus nudillos se pusieron blancos aferrados al mango del carrito, mientras recordaba cada humillación sufrida por atreverse a hablar en reuniones de ingeniería donde le decían que no tenía derecho a estar. Sabía que Malik no se enfrentaba solo a una máquina, sino a una montaña de prejuicios, a un sistema construido sobre velos de autoridad y falsa pericia. Bajo las manos cuidadosas de Malik, cada componente fue inspeccionado y probado. Examinó las uniones de energía, escrutó cada punto de soldadura, invisibles para la mayoría, pero para Malik eran señales evidentes de un ensamblaje apresurado. La atmósfera se tensó como un arco cargado. Algunos ingenieros, acostumbrados desde hace tiempo a sentirse orgullosos de su habilidad, se miraban entre sí con una vergüenza y duda nacientes. Se dieron cuenta de que ese chico no era solo el ayudante del conserje, ni el chico negro del campo. Poseía algo que ellos nunca habían tenido: la capacidad de escuchar a las máquinas y un corazón que no se rendía ante la multitud. Todas las miradas estaban fijas en Malik. Algunos esperaban en silencio su éxito. Otros seguían rezando por su fracaso, para preservar el orden familiar. Pero todos entendían que, en ese momento, Emerson Robotics no solo esperaba que una máquina volviera a funcionar, sino saber si un joven negro, subestimado por todos, podía romper prejuicios arraigados y reescribir su destino. Malik apretó el destornillador con más fuerza y se secó el sudor de la frente. Sabía que esta era su única oportunidad, y con un valor sereno forjado entre dos mundos, comenzó. Apretó el destornillador, sus palmas resbalosas por el sudor, pero sus movimientos firmes y decididos. Un clic suave resonó al retirar la tapa protectora del sistema de control, algo que la mayoría de los forasteros jamás se habría atrevido a tocar. Todas las miradas seguían fijas en él, incluso aquellas frías y recelosas de quienes temían ser desplazados de su zona de confort. Un laberinto de circuitos se extendía ante él, como una red neuronal compleja bajo el neón blanco y duro. Malik entornó los ojos, inspeccionando cada conector, cada cable, cada diminuto componente. La luz se reflejaba en su rostro, revelando una concentración feroz y una intensidad silenciosa. La intensidad de alguien que sabe que un solo error podría convertirlo en el hazmerreír eterno de todos. A su alrededor, los ingenieros veteranos de Emerson Robotics, traídos de las mejores firmas de automatización, estaban hombro con hombro. Sus sonrisas anteriores se habían desvanecido en una incertidumbre incómoda. Larry Mitchell, el mismo que se había burlado de Malik, frunció el ceño al darse cuenta de que los movimientos del chico no eran torpes. Fueron más precisos que muchos ingenieros recién graduados de universidades prestigiosas. La mano de Malik se deslizó por el circuito hasta detenerse en un grupo de cables rojos y azules conectados al revés.
Justo entonces, un joven ingeniero, nervioso, dio un paso al frente y alargó la mano para detenerlo. Espera, chico, eso es... ¿Acaso sabes siquiera lo que estás...? Pero Preston Hayes solo ladeó la cabeza, con una sonrisa burlona asomando en los labios, mientras animaba a los presentes. Déjenlo continuar. ¿No están todos aquí por el espectáculo? Las palabras de Preston congelaron la sala. Nadie se atrevió a interrumpir, aunque una extraña duda comenzaba a surgir en sus mentes. En silencio, Malik reanudó su labor, girando tornillos diminutos con destreza, retirando el conector mal cableado y examinando las terminales de alimentación. Sus labios se apretaron en una línea decidida mientras murmuraba para sí: ¿quién conecta los polos al revés así? Algunos ingenieros mayores intercambiaron miradas preocupadas. Solo aquellos con verdadera experiencia práctica reconocían la gravedad de ese error. La polaridad invertida haría un cortocircuito al encender el sistema, volviendo inútiles cualquier otra reparación. Pero ¿cómo podía el hijo de un granjero negro detectar lo que todo un equipo de expertos no había visto en 2 semanas? Malik intercambió con cuidado las conexiones, realineó el sensor y sus manos se movían con una soltura que solo dan los años de práctica. Los clics metálicos resonaban con un ritmo seguro, muy distinto al titubeo torpe de alguien bajo presión. En sus ojos había una concentración total, como si cada circuito y cada punto de soldadura llevaran el peso de las noches de infancia, arreglando motores junto a su padre en un granero polvoriento. Al terminar, Malik limpió la grasa del área de reparación con un trapo y revisó una vez más el diagrama de cableado. El aire a su alrededor quedó en silencio. No más burlas ni susurros, solo una quietud densa, teñida de asombro y aprensión. Nadie apartó la mirada ni sacó el teléfono. Todos los ojos estaban sobre el adolescente, trabajando como un técnico experimentado. Clara Donnelly, la ingeniera jefe, incisiva pero justa, se acercó más, observando las manos de Malik. Reconocía que su técnica no solo era segura, llevaba la marca de un talento innato, la forma en que identificó la falla, corrigió la polaridad y recalibró los sensores. Era evidente que su vida había estado entrelazada con la maquinaria, no solo en libros de texto. Preston mantenía la compostura, pero en el fondo sentía que el control se le escapaba. Frunció el ceño, los labios apretados mientras escrutaba cada movimiento de Malik, con una sospecha brillando en sus ojos. Sabía que, si ese chico realmente arreglaba la máquina, su propia autoridad quedaría seriamente comprometida. Pero si Malik fallaba, el orden volvería a su gusto. Con un pequeño gesto, Malik encajó de nuevo la cubierta protectora y apretó los últimos tornillos. Se enderezó y miró hacia el panel de control principal. El ambiente se volvió eléctricamente cargado. Todas las miradas se clavaron en él. Al fondo, James Evans apretaba los puños, su rostro una mezcla de esperanza y temor. Algunos ingenieros senior, aún atónitos, comenzaron a murmurar entre ellos, sus ojos brillando con un respeto nuevo y tácito. Malik no dijo nada. Simplemente presionó el botón de reinicio. 1 segundo, 2 segundos, 5. El tiempo parecía haberse detenido. Nadie se atrevía a respirar. Entonces, un zumbido profundo y resonante recorrió la máquina como el latido de un gigante, despertando de un largo sueño. Las luces de advertencia pasaron de rojo a verde. Los engranajes empezaron a girar y la línea de ensamblaje cobró vida, funcionando con suavidad, como si nunca se hubiera averiado. Los jadeos de asombro no vinieron de los que buscaban entretenimiento, sino de quienes sabían que acababan de presenciar un milagro, o al menos un momento de genialidad oculta revelada. Por un instante Preston quedó sin palabras, el color drenado de su rostro. Clara Donnelly, atónita, se permitió una rara y leve sonrisa. Malik Evans, el chico que todos habían subestimado, acababa de demostrarle a toda la fábrica, y a cualquiera que dudara de él, una verdad simple: el talento no entiende de color, origen ni jerarquía. Pero en ese instante, en lo profundo de los ojos de Preston y de otros ejecutivos, se encendió un temor vago, porque lo que acababa de ocurrir era solo el inicio de muchos cambios por venir. El aire en la sala de control se había espesado. Todo sonido se había apagado. Todas las miradas cargadas de entusiasmo, duda e incluso malicia se fijaban en los movimientos finales de Malik Evans. Cuando encajó suavemente la tapa protectora, apretó el último tornillo y se irguió,
Parecía que todo el espacio contenía solo la respiración firme del joven adolescente negro frente al mar de espectadores. Todos esperaban, como si el destino de toda la línea de producción y el futuro de Malik dependieran de la presión de ese botón de encendido. 1. 2 segundos pasaron, acompañados solo por el leve zumbido del circuito recuperándose. Al principio no pareció suceder nada. El rostro de Preston Hayes se iluminó con una anticipación arrogante, la comisura de sus labios temblando mientras se preparaba para convertir ese fallo en un espectáculo para toda la fábrica. Los ingenieros a sus espaldas comenzaron a murmurar, listos para lanzar otra ronda de burlas. Pero justo cuando la esperanza parecía extinguida, un rugido grave y profundo emergió del núcleo de la máquina, como una bestia enorme que despierta. Desde el núcleo de la máquina surgió un estruendo, como el despertar de una gran bestia. Las luces de advertencia cambiaron del rojo al verde. Los LEDs parpadearon en secuencia sobre el panel de control automatizado. Luego, engranajes grandes y pequeños comenzaron a engranarse y girar, y la línea que había estado muerta durante 2 semanas cobró vida con un ritmo fluido y urgente. Por un instante, todos quedaron congelados, incapaces de creer lo que veían. Luego estallaron los primeros vítores, sorprendidos entre los ingenieros más veteranos, aquellos que más orgullo sentían por su oficio. El aplauso recorrió toda la planta. No era mecánico, sino lleno de auténtico asombro y gratitud. Las miradas burlonas de momentos antes se transformaron en sonrisas. Algunos técnicos jóvenes guardaron rápidamente sus teléfonos, avergonzados, mientras eliminaban la transmisión en vivo con la que esperaban reírse del fracaso del mes. Al otro lado de la sala, James Evans entrelazó sus manos, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, mientras una expresión de orgullo absoluto se dibujaba en su cara. Nunca había visto a su sobrino tan fuerte, ni había presenciado a quienes lo despreciaron aplaudir a un chico negro que acababa de revivir una máquina de millones de dólares. Pero en medio del estallido de aplausos y celebración, un hombre permanecía inmóvil como una estatua. Preston Hayes, el todopoderoso CEO que creía tenerlo todo bajo control, seguía allí, con el rostro pálido y los ojos oscurecidos. Profundas arrugas surcaban su frente al darse cuenta de que nadie seguía sus órdenes, que ninguna risa burlona rompía el aire. Incluso cuando intentó recuperar su autoridad alzando la voz, sus palabras sonaron vacías. Esto fue solo suerte. Tal vez el sistema se reinició tras las reparaciones anteriores. Nadie se molestó en responder. Todos habían comprendido la verdad que acababan de presenciar. Un talento oculto bajo el peso de los prejuicios. Una lección. El verdadero valor no viene del poder ni del puesto. Algunos jóvenes ingenieros se acercaron tímidamente a Malik, extendiendo las manos con torpe respeto, los ojos abiertos con una admiración nueva. La jefa de ingeniería, Clara Donnelly, fue la primera en romper el último silencio. Dio un paso adelante, puso una mano sobre el hombro de Malik y lo miró con asombro y admiración. Acabas de hacer lo que ninguno de nosotros pudo asegurar. Viste lo que todo nuestro equipo pasó por alto durante 2 semanas. ¿Cómo lo supiste? Malik exhaló, secándose el sudor de la frente. Su voz era suave pero firme. Solía ayudar a mi padre a arreglar máquinas como esta allá en el campo. Solo tienes que mirar, escuchar y sentir. Las máquinas tienen su propia voz si sabes prestarle atención. La sala cayó en un silencio profundo, como si cada persona hubiera sido iluminada por algo simple pero profundo. Algunos de los expertos veteranos asintieron en señal de acuerdo, con miradas libres de prejuicio y llenas de respeto genuino. Entonces una sola mano rompió el silencio con una palmada deliberada, seguida pronto por toda la fábrica en un coro de reconocimiento, una sinfonía que anunciaba una nueva verdad en formación. Los vítores y gritos de «Malik, Malik» resonaban por toda la planta, mientras Preston solo podía quedarse de pie, con los labios apretados y los puños cerrados. Pero los aplausos no eran solo por un logro técnico. Celebraban el nacimiento de una nueva fe, una generación largamente ignorada, sepultada bajo el peso del color de piel y de la clase social. Malik Evans, antes un extraño, ahora se encontraba en el centro de todas las miradas, convertido en símbolo de esperanza para todos. Y en lo profundo del corazón de cada testigo, algo se había quebrado.
La espesa niebla del prejuicio se había desvanecido, barrida por el coraje, la inteligencia y la perseverancia de un joven negro que se negó a ser silenciado por el destino. Incluso Preston Hayes, a pesar de su gélida fachada, sintió el cambio de poder en la misma fábrica que antes dominaba. Por primera vez estaba al margen, viendo cómo el viejo orden se resquebrajaba para dar paso a algo nuevo, algo que ya no podía controlar. En ese instante, Preston comprendió que hay cosas que el dinero, el estatus y los prejuicios jamás podrán comprar: la fe, el respeto y una comunidad que despertaba de su letargo. Malik Evans, en medio de los aplausos atronadores y los rostros asombrados, esbozó una leve sonrisa. Sabía que esto era solo el comienzo. El aplauso seguía resonando por la planta, como una ola que arrasaba con todas las barreras y prejuicios recién derribados. Malik Evans permanecía en el centro, con las manos aún manchadas de aceite, su rostro apenas perdiendo la atención del momento, cuando una serie de preguntas titubeantes surgieron entre los ingenieros veteranos. Pero antes de que la multitud pudiera rodearlo, Clara Donnelly, la más dura y brillante jefa de ingeniería de Emerson Robotics, fue la primera en avanzar. Clara, orgullosa de sus impecables credenciales académicas, de sus prestigiosos títulos y de sus proyectos reconocidos internacionalmente, se detuvo frente a Malik. Su rostro curtido por el sol mostraba las marcas de años en los talleres. Sus ojos, inquisitivos pero sinceramente respetuosos, se fijaron en Malik, un honor raro viniendo de alguien que jamás lo había elogiado en público. Carraspeó con una voz firme, sin rastro de duda. ¿Dónde aprendiste todo esto? ¿Cómo detectaste la falla que nuestro equipo técnico no pudo encontrar en 2 semanas? Malik se irguió lentamente, sacudiendo el polvo de su ropa, y luego sostuvo su mirada sin arrogancia ni evasión. Su respuesta fue clara, sincera y lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Lo aprendí de mi padre, allá en nuestra granja. La sala cayó en un silencio repentino. Algunas personas se miraron, perplejas. Varios ingenieros jóvenes susurraron: ¿su padre le enseñó esto? ¿En una granja, arreglando máquinas industriales? Los ingenieros más veteranos fruncieron el ceño, como si algún recuerdo enterrado comenzara a emerger. Desde su rincón, Preston Hayes, aún impecable en su traje, con los puños apretados pese a su fachada de calma, vio una oportunidad de reafirmar su autoridad. Soltó una risotada despectiva, decidido a sofocar el respeto que empezaba a rodear a Malik. ¿Cómo se llama tu padre? No me digas que un simple granjero entrenó a nuestros ingenieros. Todos saben que los verdaderos ingenieros no son granjeros negros. El insulto de Preston resonó en la sala, pero ya no tuvo el mismo eco. Muchos jóvenes ingenieros desviaron la mirada, incómodos. Aunque unos pocos aún asentían, aferrándose a su visión tradicional de lo que significaba ser un profesional, ya no eran mayoría. Aún así, Malik no bajó la cabeza ni se echó atrás. Sus ojos brillaban, firmes, inquebrantables. Respondió con cada palabra cuidadosamente elegida y sin miedo. Mi padre es Calvin Evans. El silencio fue absoluto. Ese nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo, haciendo vibrar la memoria de los ingenieros más antiguos. Los murmullos comenzaron a propagarse. ¿Evans? Como en el Calvin Evans que lideró el diseño automatizado en Henderson Machinery. Imposible. Calvin Evans era un genio de la mecánica. Dicen que desapareció de la industria hace años. La sonrisa confiada de Preston se congeló en su rostro, su compostura resquebrajándose por primera vez esa mañana. Miró a Malik, de pronto despojado del control, una afrenta intolerable para un hombre como él. Las preguntas estallaron. Richard Caldwell, veterano que había trabajado junto a Calvin en un proyecto emblemático, alzó la voz con una mezcla de asombro y emoción. ¿De verdad eres su hijo? ¿Tu padre? Era una leyenda en toda la industria. Llevó la automatización a las granjas del sur. Podía convertir chatarra en una máquina funcional. ¿Pero por qué se fue? Después del accidente, desapareció del mundo técnico. Malik asintió, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. Se lastimó en ese accidente, pero nunca dejó de amar las máquinas. Me enseñó que el valor de una persona no está en el color de su piel, ni en títulos ni diplomas. Está en la constancia y en la pasión verdadera por su oficio. En ese círculo de ingenieros murmurantes, Preston sintió cómo los cimientos de su mundo comenzaban a tambalear.
Intentó recuperar el control con su voz, pero las palabras de Malik resonaban como una llamada clara y firme en Emerson Robotics. El genio puede venir de cualquier parte, y el prejuicio solo vuelve obsoletos a hombres como Preston en un mundo que está cambiando. El grupo enmudeció. Las burlas se desvanecieron, reemplazadas por un respeto silencioso, por miradas introspectivas. Malik Evans, hijo de Calvin Evans, ya no era un extraño. Había salido a la luz, portando el legado de su padre, con orgullo y una pasión que no se apagaba. Y en ese momento cargado de electricidad, se reveló un secreto que se creía enterrado. Uno que no solo transformaría el destino de ese joven negro, sino que también sacudiría los cimientos del poder que, hasta entonces, creían intocables. El silencio tras la respuesta de Malik se hizo añicos como el vidrio, cuando el nombre Calvin Evans retumbó como un trueno, estremeciendo las bases mismas de Emerson Robotics. No hubo más risas, no más dudas. Todas las miradas, de ingenieros líderes, gerentes y veteranos, se dirigieron en unísono de Malik hacia la puerta que llevaba de regreso al taller. Para los veteranos de la sala, Calvin Evans no era solo un nombre, era una leyenda viviente de la automatización industrial, un ingeniero negro que rompió todas las barreras y se convirtió en un ícono para toda una generación. Apareció en portadas de revistas técnicas de prestigio, lideró proyectos revolucionarios y, lo más importante, demostró que una persona de color podía brillar en un campo reservado históricamente para una élite blanca. Pero un accidente terrible truncó su carrera. Después de un incidente en el laboratorio que le dejó el uso limitado de un brazo, su salud y su posición profesional sufrieron un golpe devastador. Muchos rivales y hasta colegas que antes lo admiraban le dieron la espalda, alegando preocupaciones de productividad para excluirlo de los proyectos clave. La verdad más dura era que, por más brillante que fuera, esas puertas que se abrían por sus logros podían cerrarse de golpe en cuanto un hombre negro mostrara ser menos que perfecto. Al llegar a su límite, Calvin abandonó silenciosamente la industria. Regresó a casa, se dedicó a la agricultura y se alejó del brillo de la ciudad y de los prejuicios sociales que tanto lo habían golpeado. Pero nunca abandonó su pasión por las máquinas y la ingeniería. En esa tierra humilde, se convirtió en el maestro devoto de Malik, enseñándole desde principios mecánicos hasta lecciones sobre el orgullo, la resiliencia y cómo moverse por un mundo plagado de muros invisibles de prejuicio. Antes de que los rumores sobre Calvin Evans terminaran de apagarse, la puerta de la sala de control se abrió lentamente. Todas las miradas siguieron la figura alta de un hombre negro que entraba con paso sereno, sin pretensiones. Llevaba una camisa descolorida por el sol y unos vaqueros gastados. Las líneas en su rostro hablaban de experiencia, pero sus ojos estaban brillantes, profundos y tranquilos. Era Calvin Evans en persona, el padre de Malik. La sala se congeló. Aquellos que habían leído sobre él, que lo habían escuchado citado en conferencias, no podían creer lo que veían. Instintivamente se hicieron a un lado, unos confundidos, otros asombrados, pero todos impactados por su sola presencia. Preston Hayes también lo observó, sus fríos ojos parpadeando con sorpresa. En ese instante comprendió que su poder acababa de ser verdaderamente desafiado. No por una broma, sino por el legado y el valor de un hombre que en su día había encarnado a toda una industria. La sola presencia de Calvin lo transformó todo. Calvin caminó hacia Malik y apoyó una mano firme pero suave en el hombro de su hijo. Lanzó una mirada amplia por la sala y habló con voz baja y cálida. Hola a todos, soy Calvin Evans. Ahora solo soy un granjero, pero antes de volver a casa, viví y trabajé en lugares como este, junto a máquinas como estas. Hoy quiero que todos sepan que estoy orgulloso de mi hijo. Sus palabras resonaron en el espacio, arrancando lágrimas a más de un veterano. Para Malik no era solo una validación de su habilidad, sino una afirmación poderosa de su valor ante un sistema que una vez intentó aplastarlo. La ingeniera jefe Clara Donnelly fue la primera en moverse. Se adelantó y le extendió la mano a Calvin con sincera calidez. Lo recordamos bien, señor Evans. Sin usted, estas máquinas jamás habrían funcionado como lo hacen hoy. Aquellos que antes habían señalado y se habían burlado de Malik, ahora estaban humildes, sin palabras. Preston Hayes, en el borde del círculo, luchaba por mantener la compostura, su mano temblando. En su mente, una sola pregunta resonaba como un trueno.
¿Puede un poder construido sobre el prejuicio y la exclusión sobrevivir frente al verdadero talento y la dignidad? La sala de control, una vez escenario de jerarquías, poder y color, se convirtió en el lugar de una metamorfosis irreversible. El poder comenzó a alejarse de quienes lo imponían por la fuerza y acercarse a quienes lo ganaban con talento, determinación y humildad. En ese momento, Malik y Calvin Evans no solo recuperaron la justicia para sí mismos, sino para muchos otros a quienes se les había negado solo por ser diferentes. Desde ese día, Emerson Robotics dejaría de ser un lugar para chistes sobre raza o clase y se convertiría en un testimonio del verdadero valor despertado en el corazón mismo de un prejuicio arraigado. El instante en que Calvin Evans entró fue como una brisa fresca recorriendo la sala de control. Bajo las luces de neón, duras y frías, rostros que antes estaban tensos por el juicio, se iluminaron de pronto con asombro y entusiasmo. Algunos incluso se mostraban visiblemente conmovidos, con los ojos brillando de respeto genuino. Malik permanecía en silencio junto a su padre, plenamente consciente del cambio que se estaba gestando. La verdadera admiración comenzaba a reemplazar los viejos prejuicios y la burla. Entre los murmullos de asombro, Preston Hayes luchaba por mantener su habitual aire de autoridad. Se forzó a avanzar, tendiendo una mano a Calvin con una sonrisa rígida y educada. Sus manos se encontraron. Un apretón que parecía común, pero cargaba capas de conflicto silencioso. Preston apretó suavemente, esforzándose por ocultar la inquietud que le hervía bajo la piel. En sus fríos ojos grises, la arrogancia y suficiencia de antes habían desaparecido, reemplazadas por una mirada cautelosa, incierta, quizá incluso con un atisbo de miedo. Desde la multitud surgieron susurros, que se hacían más fuertes con cada segundo. Es él, el legendario Calvin Evans. ¿Recuerdan cuando él renovó aquella empacadora de primera generación? Nadie ha logrado igualarlo desde entonces. Increíble, regresó por su hijo. La transformación del ambiente en la sala se sintió como un milagro. Aquellos que antes fueron despreciados, tanto Calvin como Malik, ahora estaban en el centro de todas las miradas. Apretón de manos tímidos, saludos vacilantes, miradas de gratitud y admiración se dirigían al padre y al hijo, como si años de injusticia pudieran curarse en un solo momento de triunfo. Calvin se mantenía sereno, con un orgullo tranquilo evidente al mirar a Malik. Luego giró lentamente hacia Preston, el hombre que había creído controlar todos los destinos en Emerson Robotics, y habló con un tono medido pero resonante. Nunca olvidamos cómo crear grandeza, sin importar nuestro origen ni el color de nuestra piel. Para muchos fue una simple afirmación de orgullo por su legado, pero para Preston fue un golpe directo al trono sobre el que se había sentado tanto tiempo. Comprendió que tenía frente a sí a un hombre que había sido descartado por una lesión y por el color de su piel, pero que jamás perdió su espíritu ni su orgullo profesional. La sola presencia de Calvin, conectada tanto con una brillantez pasada como con una integridad presente, dejaba al descubierto lo hueco y frágil del poder que Preston creía poseer. En ese momento, Clara Donnelly, una de las ingenieras más respetadas de la planta, se acercó a los Evans y miró a Preston directamente a los ojos. Sin vacilar declaró: «Hay valores que nadie puede arrebatarnos, ni siquiera quienes ocupan los asientos más altos». Sus palabras provocaron asentimientos entre los ingenieros más jóvenes, cuyo orgullo colectivo empezaba a despertar. Ya no se inclinaban ante el miedo a la autoridad ni a las amenazas de la gerencia. Preston intentó sonreír, pero el gesto le salió forzado y torpe. Ya no era el centro del poder. Cada mirada, cada chispa de inspiración se había desplazado hacia quienes antes fueron marginados, hacia aquellos lo bastante valientes como para demostrar que el verdadero valor trasciende la raza, el origen y los prejuicios sociales. Con todas las miradas fijas en los Evans, un joven gerente finalmente habló. Perdimos demasiado tiempo dándoles la espalda a personas como ellos, por cosas que no significan nada frente al verdadero talento. La sala de control había sido transformada por completo. El barniz de poder de Preston se desvanecía, dejando solo el peso innegable de la verdad. El verdadero valor de una persona no está en su estatus ni en el color de su piel, sino en su voluntad, carácter y dedicación inquebrantable. Malik miró a su padre con los ojos brillantes de orgullo y gratitud. Sabía que en ese momento no se trataba solo de su propia reivindicación, sino de la de incontables generaciones de personas racializadas que antes fueron descartadas como forasteras,
y que ahora avanzaban con la cabeza en alto en el corazón de una fábrica que durante mucho tiempo les cerró las puertas. Ese apretón de manos vacilante entre Preston y Calvin Evans, símbolo de dos mundos opuestos, quedaría grabado en la memoria de todos en Emerson Robotics. La primera grieta en un viejo muro de poder, abriendo paso a una era de verdad, compasión y reconocimiento merecido. Desde aquel incómodo apretón de manos, Emerson Robotics ha sentido un nuevo aliento de vida. La atmósfera cambió visiblemente. Ya no hay susurros cuando aparecen Malik o Calvin, ni risas burlonas en los pasillos por parte de los ingenieros que antes se reunían a chismear sobre los de afuera. La presencia de los Evans ahora no solo es aceptada, sino que se ha convertido en un punto de referencia, una fuente de moral y conocimiento técnico para una línea de producción que antes se estancaba. Malik fue incorporado rápidamente al proyecto de ingeniería estrella de la planta, algo impensable apenas unos días atrás. Aquellos que antes lo dudaban o se burlaban, ahora se disputaban los asientos cerca de él cada vez que presentaba sus ideas. Nadie se atrevía ya a llamarlo el hijo del conserje o el hijo del granjero negro. Incluso los expertos técnicos más veteranos tuvieron que admitir que las mejoras y descubrimientos de Malik ahorraron cientos de miles de dólares en el primer mes. El impacto de Calvin fue igual de profundo. Aunque aceptó solo un cargo de asesor a tiempo parcial, su voz resonaba más fuerte que la de cualquier gerente formal. Ingenieros jóvenes e incluso graduados de universidades de élite lo buscaban para pedirle consejos sobre cada nuevo diseño o concepto aparentemente imposible. Cada vez que señalaba con suavidad un fallo o una mejora, la gente asentía en silencio, reconociendo la sabiduría práctica y la experiencia ganada con esfuerzo de un hombre que alguna vez caminó la delgada línea entre el genio y la obsolescencia. Tal vez el cambio más notable fue en la actitud de aquellos que antes lo habían discriminado. Desde los ingenieros de la vieja escuela hasta los gerentes intermedios que habían mirado a Malik con sospecha, e incluso el mismo Preston Hayes. Al principio lo escuchaban solo por la presión de sus pares y de la dirección. Pero a medida que las ideas de Malik demostraban su valor una y otra vez, ya fuera al reubicar un sensor para aumentar la velocidad de empaquetado o al descubrir un algoritmo de control con errores, no les quedó otra opción que reconocer su talento. En una ocasión memorable, Mark Benson, el mismo gerente que había ridiculizado públicamente a Malik, se levantó en una reunión para disculparse por haber subestimado sus capacidades y su valor. Su disculpa fue discreta pero poderosa, y llevó a muchos a replantearse los prejuicios que habían mantenido durante años en la planta. De pie junto a Malik, la ingeniera jefe Clara Donnelly se convirtió en su defensora más firme y su aliada más leal. Cada vez que sus ideas eran cuestionadas, Clara intervenía para defenderlo, utilizando su propia reputación para respaldar cada una de sus propuestas. Una vez, cuando un grupo de veteranos se burló de los orígenes rurales y afroamericanos de Malik, Clara respondió con frialdad en plena reunión: si alguien aquí puede reparar una máquina en 30 minutos, como él lo acaba de hacer, con gusto, cederé mi puesto como jefa de departamento. Hoy la fábrica vibra con energía. Todos están deseosos de contribuir. Aquellos que antes susurraban y señalaban, ahora buscan activamente el consejo de Malik, con la esperanza de aprender de él. El propio Malik se sorprendió al darse cuenta de que no solo había transformado la línea de producción, sino también la percepción de la comunidad sobre la diversidad, la perseverancia y la confianza en uno mismo. Cuando Malik dirige breves sesiones de formación para los mecánicos más jóvenes, las salas se llenan por completo. Todos quieren absorber cada enseñanza que comparte. Calvin suele sentarse al fondo, sonriendo con orgullo, con los ojos reflejando la rara satisfacción de un padre que antes fue ignorado, y que ahora ve a su hijo celebrado no por el color de su piel, sino por su intelecto y carácter. Incluso Preston Hayes ya no puede negar la realidad. Aunque mantiene su actitud distante, sus decisiones se han vuelto menos autoritarias. Ha empezado a escuchar opiniones contrarias. En reuniones privadas, Preston ha admitido ante el consejo: quizás estaba equivocado. Sin ellos, Emerson Robotics jamás habría logrado una recuperación tan extraordinaria. Más allá de la planta, la noticia del renacimiento de Emerson Robotics se extendió por toda la industria. Socios, clientes e incluso la prensa buscaban entrevistar a Malik y Calvin, presentándolos como modelos a seguir para una nueva generación de ingenieros,
una generación libre de ataduras por origen, color de piel o credenciales académicas. Al mirar en el nuevo espejo de la fábrica, aquellos que alguna vez fueron víctimas o perpetradores del prejuicio llegaron a comprender que el verdadero reconocimiento, el valor para aceptar nuevos talentos y la voluntad de dejar a un lado el orgullo falso son los pilares de una comunidad que prospera. Y en el corazón de esta transformación, el apellido Evans, una vez ignorado, ahora se alza como símbolo del verdadero renacimiento de Emerson Robotics. La transformación dramática en Emerson Robotics, iniciada directamente por Malik y Calvin Evans, no se detuvo en las puertas de la fábrica. Se expandió rápidamente por todo el panorama mediático. En cuestión de semanas, la historia del hijo del granjero negro, antes objeto de burlas, ahora símbolo de ingenio, perseverancia y triunfo sobre el prejuicio, saturó periódicos, revistas técnicas y redes sociales. Primero fue una revista tecnológica local, del campo a la fábrica millonaria, el adolescente negro que salvó a Emerson Robotics. Una foto de Malik, con botas llenas de barro y camisa de franela gastada, de pie junto a la línea de producción recién reactivada, se volvió viral. Inspiró no solo a comunidades afroamericanas, sino a millones de trabajadores en todo el país que también se habían sentido juzgados por su origen o el color de su piel. En menos de un mes, medios importantes como The New York Times y The Washington Post, junto con las principales revistas de ingeniería, publicaron entrevistas de seguimiento. Programas de televisión invitaron a Malik y Calvin como invitados de honor para compartir cómo superaron la adversidad y qué innovaciones técnicas salvaron la planta. A menudo, los entrevistadores le preguntaban a Malik cómo se sentía al pasar de ser despreciado por sus colegas a ganarse su admiración. Él respondía con calma: "No me siento orgulloso por haber demostrado el valor de las personas negras, ni de aquellos con orígenes humildes. Me siento orgulloso de haber mantenido la paciencia, de seguir siendo curioso y de no rendirme, incluso cuando me encontraba rodeado de burlas y prejuicios. Cualquiera puede volverse verdaderamente valioso si cree en sí mismo y sigue mejorando". Esas palabras simples se convirtieron en un grito de unidad a nivel nacional. En Reddit, Hacker News y otros foros tecnológicos, miles de comentarios hablaban del fenómeno Evans y elogiaban a Emerson Robotics como un modelo de innovación basada en la igualdad, donde el mérito real valía más que el linaje o el color de piel. Estudiantes de ingeniería inundaron la bandeja de entrada de Malik con correos de admiración y un ardiente deseo de aprender de él. Ese respaldo masivo incluso impactó directamente en los resultados financieros de la empresa. El precio de las acciones de Emerson Robotics se disparó a niveles récord, atrayendo un intenso interés de inversores. Socios internacionales, desde Japón y Alemania hasta grandes firmas suecas e israelíes, se acercaron con entusiasmo para co-desarrollar tecnología y financiar proyectos liderados por el equipo de Malik. En cuestión de meses, Emerson pasó de estar al borde del colapso a ocupar la cima de la industria de automatización en EE. Pero la verdadera transformación fue más profunda que las ganancias. La cultura corporativa cambió desde sus raíces. Se desmantelaron barreras ocultas de raza y origen. La dirección lanzó una política de reclutamiento centrada en la diversidad, ofreciendo prácticas a estudiantes rurales y de comunidades subrepresentadas. En cada reunión, las ideas reales eran escuchadas y valoradas. Las innovaciones se evaluaban por su mérito y potencial. No se descartaban por carecer de un título adecuado o un perfil tradicional. La ingeniera jefe, Clara Donnelly, se convirtió en el rostro de esta nueva política de formación interna, recordando a sus equipos: "Hemos aprendido una lección vital. La inteligencia, la persistencia y la pasión no entienden de color de piel ni de currículum. Miren a Malik Evans. Alguna vez un forastero, hoy salvó toda nuestra operación e inspiró a todos. Nunca vuelvan a las sombras de los viejos prejuicios". Incluso los escépticos más férreos cambiaron. Mark Benson, el gerente que en su día se burló de Malik, se disculpó públicamente en una reunión general y luego se ofreció como voluntario para liderar un programa de divulgación técnica para estudiantes desfavorecidos. Su gesto desencadenó una ola de iniciativas comunitarias, talleres STEM en zonas remotas, seminarios profesionales para jóvenes de color, transformando a Emerson en un centro de progreso no solo tecnológico, sino también social. Para Preston Hayes, el antagonista de esta historia, la presión pública y la imparable ola de cambio interno
lo obligaron a una confrontación personal. Al principio, aceptó los cambios a regañadientes para proteger su puesto, pero ya no podía negar el impacto positivo de esta ola inclusiva. En una sesión privada del consejo, Preston admitió: solía creer que el poder residía en controlar y suprimir las diferencias, pero ha sido la diversidad, la confianza y la experiencia genuina lo que ha devuelto a Emerson Robotics a la excelencia. No podemos avanzar con barreras en la mente y en el corazón. El camino de Malik Evans, de ser el hijo de un granjero negro ridiculizado, a convertirse en un testimonio viviente de bondad, determinación y mérito auténtico, se volvió una parábola poderosa para todo el sector tecnológico estadounidense. Demostró que cualquier obstáculo puede superarse si nos atrevemos a cambiar, a escuchar de verdad y a reconocernos con el corazón abierto. Y en el centro de todo, Malik Evans, antes marginado, ahora se alza como una inspiración y fuerza impulsora para toda una generación que no teme soñar en grande, vivir con autenticidad y romper cada prejuicio en su camino. El torbellino mediático, la ola de innovación y la renovada confianza dentro de Emerson Robotics pronto sacaron a la luz las luchas internas de poder. Donde antes Preston Hayes podía influir en cada decisión clave con una mirada o una palabra, esa influencia se desmoronó casi de la noche a la mañana. Las voces que clamaban por diversidad, justicia e ideas frescas se hicieron tan fuertes que ahogaron la política de puertas cerradas y el conservadurismo arraigado que Preston había construido como una fortaleza. Incluso los miembros del consejo que durante años habían asentido en silencio para proteger sus empleos, ya no podían ignorar la realidad. Habían visto cómo el valor de la empresa se disparaba gracias a una creatividad sin límites, colaboración interdisciplinaria y, sobre todo, al ascenso de individuos antes considerados forasteros. En las reuniones del consejo, el tema candente ya no eran las estrategias rígidas que Preston favorecía, sino cómo preservar el espíritu equitativo e innovador encendido por Malik y Calvin. En los pasillos de la sede central, las conversaciones cambiaron. Ya no se susurra sobre los viejos rituales ni las demostraciones de poder de Preston. Ahora se habla de Malik Evans, el chico negro del campo que no solo salvó una línea de producción de millones de dólares, sino que enseñó a toda la empresa una lección de valentía e inteligencia libre de prejuicios. Y con Calvin Evans recién ascendido a asesor principal de toda la corporación, el mensaje quedó claro. Quienes alguna vez fueron excluidos o ignorados pueden obrar milagros cuando se les da la oportunidad. Preston Hayes se ha convertido en una figura solitaria en el imperio que antes dominaba. En las reuniones de alto nivel, se da cuenta de que ya no es el centro de todo. Sus propuestas conservadoras ahora se enfrentan a objeciones directas en lugar de recibir asentimiento automático. Cada vez que Preston intenta recuperar el protagonismo, el liderazgo e incluso los gerentes que antes se beneficiaban de su sombra, se alinean detrás de la nueva dirección, insistiendo en que el verdadero valor, el talento y la diversidad son la base del futuro de Emerson. Finalmente, el consejo directivo tomó una decisión irreversible. Armados con argumentos sólidos, evidencia clara de beneficios a largo plazo y la fuerza innegable del cambio, le pidieron a Preston que renunciara como CEO, algo impensable apenas 6 meses antes. Aunque mantuvo la compostura en apariencia, por dentro, Preston sintió una punzada amarga. Había perdido más que un título. Renunció a la influencia, al respeto y a la imagen que había cultivado durante años en la industria. Su salida no fue recibida con pesar, sino con un sentimiento colectivo de alivio. Aquellos que antes temían su sombra ahora se mantenían firmes, libres para trabajar y crecer en un entorno más abierto y justo que nunca. Mientras tanto, Calvin Evans aceptó oficialmente su nuevo cargo como asesor principal de Emerson Robotics. Ahora actúa como puente entre la tradición práctica de la ingeniería y los avances tecnológicos de vanguardia, guiando a jóvenes equipos especializados más allá de los límites del origen o las credenciales. Su consejo va más allá de lo técnico, basado en una filosofía de vida. La tecnología no tiene color. El valor de una persona reside en su constancia, su sed de aprendizaje y el coraje de levantarse después de caer. Malik Evans, alguna vez blanco de burlas, fue nombrado jefe del Grupo de Innovación Tecnológica, un cargo que Preston solía afirmar que estaba reservado únicamente para egresados de la Ivy League. La decisión fue apoyada por unanimidad por la dirección, los ingenieros y el personal de producción.
Malik se ha convertido en un testimonio viviente de una nueva generación dispuesta a derribar los prejuicios y tomar el control de su propio destino. Para Malik, este honor es mucho más que una revancha por los años de desprecio. Es una verdadera oportunidad para sembrar los valores que su padre le enseñó: humildad, perseverancia, dignidad y fe en el poder de la comunidad. El día en que se anunció su nombramiento, toda la planta se puso de pie para aplaudir. Muchos lloraron. Trabajadores que alguna vez fueron regañados por Preston, ingenieros que en otro tiempo se burlaron de Malik, todos conmovidos por la certeza de que el éxito de Malik demostraba algo fundamental. Cuando la sociedad abraza la diversidad, los logros más extraordinarios se vuelven posibles. Mientras tanto, en un rincón silencioso, Preston Hayes salió discretamente del edificio que durante tanto tiempo había sido su fortaleza de poder. Al alejarse, enfrentó una verdad amarga. Por grandioso que sea el ego de alguien, no puede sostenerse cuando se construye sobre prejuicios, exclusión y miedo a la diferencia. En el corazón de esta nueva era, Malik y Calvin Evans, con su humildad y valentía, han escrito el próximo capítulo de Emerson Robotics, uno donde el talento, la compasión y la diversidad son celebrados como valores eternos. El ascenso meteórico de Malik Evans, de ser un chico negro del campo despreciado por sus compañeros, a convertirse en jefe de innovación tecnológica en Emerson Robotics, ha trascendido los muros de la fábrica y las oficinas corporativas, inspirando a toda la sociedad. Si la caída de Preston Hayes marcó el final de una era definida por el conservadurismo y la autocracia, el camino de Malik inaugura una nueva era de esperanza, valentía y verdadero mérito, venciendo las viejas heridas del prejuicio. Días después de su nombramiento, Malik se convirtió en el rostro de toda una generación de innovadores, no solo por sus logros técnicos, sino por el poder de su historia. Las principales conferencias de manufactura y eventos STEM nacionales e internacionales se apresuraban por tenerlo como orador. Siempre que Malik hablaba, los aplausos eran ensordecedores. Cientos, luego miles, de jóvenes, especialmente jóvenes racializados, se vieron reflejados en su historia. Una mañana de primavera, en la conferencia Innovación y Equidad Social en la industria estadounidense en Nueva York, Malik subió al escenario con un traje sencillo. Tranquilo pero decidido, sus ojos aún ardían con el fuego de quien ha enfrentado el juicio de los prejuicios. En lugar de leer un discurso preparado, compartió recuerdos. Los momentos junto a una máquina rota, bajo miradas escépticas. Las noches reparando tractores con su padre en un granero estrecho. Las burlas de compañeros y vecinos por el color de su piel y sus orígenes humildes. Y entonces dijo: el talento y la determinación no entienden de raza, antecedentes ni pasado. No dejes que nadie te diga que no perteneces aquí solo porque eres diferente. Convierte esa diferencia en tu fortaleza. Ten paciencia. A veces, un solo momento, una sola oportunidad, puede cambiar no solo tu destino, sino el de toda tu comunidad. El auditorio cayó en un silencio reverente, y luego estalló en un aplauso que pareció no tener fin. No solo los ingenieros veteranos y expertos reaccionaron, sino también estudiantes y personas que alguna vez se sintieron aplastadas por el prejuicio. Ahora, en Malik, veían la prueba de que cualquier barrera puede romperse. En redes sociales, el hashtag Chonashiro sé como Malik se volvió viral, generando millones de historias personales. Jóvenes de color, familias inmigrantes, incluso jóvenes blancos criados en la pobreza, todos encontraron en Malik el aliento para mantenerse en pie con dignidad. Foros técnicos, comunidades STEM e incluso escuelas secundarias comenzaron a citar sus palabras en asambleas motivacionales. Algunas instituciones organizaron talleres bajo el nombre Método Evans, enfocados en la perseverancia, el aprendizaje continuo y la confianza en uno mismo. Cartas de agradecimiento inundaron Emerson Robotics. Historias de chicos y chicas que se atrevieron a salir de su zona de confort, superando prejuicios, solicitando ingreso a programas de ingeniería y ciencias, y enfrentando prácticas en grandes empresas a pesar del riesgo de discriminación. Una adolescente negra de secundaria en Atlanta escribió: gracias al señor Malik, creo que puedo ser ingeniera, aunque digan que las chicas de color pertenecemos al trabajo doméstico. Me niego a rendirme. Organizaciones sin fines de lucro y consejos municipales de Chicago, Detroit y Nueva Orleans
invitaron a Malik a ser embajador de inspiración en iniciativas STEM para jóvenes de minorías y bajos recursos. Malik nunca rechazó una sola invitación. Se presentó en programas extraescolares, ayudando a estudiantes a construir modelos de robots, hablando sobre el valor de ser diferente y fomentando el orgullo en sus identidades y tradiciones familiares, por humildes que fueran. Su impacto llegó incluso a los medios de comunicación generales. Time, National Geographic y The New Yorker lo presentaron en sus portadas con titulares como "Un joven líder redefine la fortaleza americana, rompiendo cadenas invisibles. La inteligencia no tiene color". Los editoriales elogiaron su historia como un impulso histórico hacia la equidad racial y el empoderamiento juvenil. Dentro del nuevo liderazgo de Emerson, antiguos escépticos y seguidores cautelosos de Malik se convirtieron en impulsores de programas de diversidad, entrenamiento justo y oportunidades de prácticas para estudiantes de color, inmigrantes y mujeres. Jóvenes. Cerny invitaron a Malik a asesorar en proyectos de responsabilidad social corporativa, ansiosos por expandir su mensaje donde aún se encendía la chispa del progreso. Siempre que regresaba a su ciudad natal, Malik visitaba su antigua escuela secundaria. Vestido aún con la misma franela gastada y botas manchadas de barro, miraba a los estudiantes con empatía y esperanza, porque sabía que la verdadera revolución no se mide en líneas de producción de $1.000.000, sino en cada niño que se atreve a creer que puede ser diferente. Ya fuera en los grandes escenarios de conferencias internacionales o de pie, en silencio, en los mismos campos donde creció, Malik Evans ha sostenido siempre un principio. Jamás dejes que tus diferencias se conviertan en cadenas. Úsalas como instrumentos de tu propio destino y del de generaciones futuras. Y para Preston Hayes, ver la imagen de Malik aparecer en transmisiones nacionales le trajo finalmente una amarga lección. El estatus y el poder no pueden detener la marea del progreso y el coraje. Preston es ahora una figura de advertencia, un vestigio de lo que la sociedad debe dejar atrás, mientras que Malik se ha convertido en la prueba viviente de que toda barrera puede caer cuando las personas se unen, muestran valentía y creen en el verdadero valor del otro. La luz dorada del amanecer se derramaba sobre los largos techos de acero de la planta Emerson Robotics. Una vez una fortaleza impenetrable al cambio, ahora un símbolo viviente de transformación. Malik Evans entró en el área de producción, con las botas aún manchadas de barro, pero su paso era más firme y seguro que nunca. El aire ya no estaba impregnado del frío del miedo o la sospecha. Ahora vibraba con risas y conversaciones animadas entre ingenieros de todos los orígenes, colores de piel y regiones. La línea automatizada, que antes permanecía en silencio, como un fantasma de fracasos pasados, brillaba bajo luces brillantes y funcionaba con fluidez, impulsada por los esfuerzos coordinados de manos diversas. Malik se detuvo en el centro del piso, observando todo en silencio. Vio a jóvenes ingenieros, blancos, negros, asiático-americanos, latinos, discutiendo abiertamente nuevas soluciones, sin miedo de revelar sus orígenes o de ser rechazados por prejuicio. Cada idea era escuchada. Cada intento, acertado o fallido, se convertía en una lección colectiva. Ya no existía un solo individuo ni un grupo con poder absoluto. Aquí no hacía tanto. Malik había sido el hijo del granjero negro, burlado, subestimado y sometido a crueles pruebas por parte de la vieja guardia. Pero hoy ya no era un forastero. Bajo esos altos techos de la fábrica, se encontraba en el centro del círculo, rodeado de ingenieros que solicitaban con entusiasmo su opinión y anotaban cada idea, no por temor a un jefe, sino por un respeto genuino hacia la visión y la competencia de un verdadero líder. A su lado, Calvin Evans, el padre que una vez fue quebrado por un accidente de laboratorio y luego descartado simplemente por ser un ingeniero negro de edad avanzada, lo observaba con orgullo y emoción. Dio un paso al frente, rodeó a su hijo con los brazos en medio del bullicio de la fábrica y le susurró al oído: "Has hecho más que reparar máquinas, Malik. Has cambiado la manera en que las personas se valoran entre sí. Desde hoy, aquí nadie será juzgado por el color de su piel, ni por su lugar de origen, ni por lo que ha perdido. Has abierto la puerta para generaciones enteras que vendrán detrás de ti". Malik apretó la mano de su padre, con los ojos brillando de alegría y del peso de la responsabilidad.
En lo más profundo, sabía que este viaje apenas comenzaba. Allá afuera, había muchos jóvenes, otros Malik, que aún cargaban en silencio la sombra del prejuicio, esperando su oportunidad para ponerse de pie y demostrar lo que valen. Y cada logro, cada avance dentro de esta fábrica, era un faro, un mensaje poderoso de que el verdadero valor no lo define el lugar de nacimiento, sino la voluntad, la inteligencia y el coraje de seguir adelante. En ese espacio, los ingenieros veteranos que antes se enorgullecían de burlarse de Malik, ahora compartían libremente su experiencia, guiando a nuevos empleados venidos de diversas comunidades. Gerentes que habían sido ejecutores de la voluntad de Preston se convirtieron en defensores activos de la equidad y la innovación. Contaban la historia de Malik y Calvin como prueba viva de que cualquiera, si se atreve a abrir la mente y a aprender, puede superarse a sí mismo. Incluso los carteles en la planta cambiaron. En lugar de vacíos eslóganes sobre productividad, ahora mostraban ingenieros de todas las razas trabajando juntos bajo el lema: la verdadera innovación comienza con el verdadero respeto. Más allá de la planta, la historia de Malik se extendió a escuelas, seminarios de inspiración y hasta programas educativos en liderazgo, recursos humanos, ingeniería y desarrollo comunitario. Niños que antes dudaban en soñar en grande y adultos que alguna vez fueron excluidos por no encajar, ahora miraban a Emerson Robotics como un faro de esperanza y oportunidades. Para Malik, el trabajo estaba lejos de haber terminado. Seguía visitando escuelas rurales, enseñando junto a su padre en talleres prácticos que transmitían el espíritu de perseverancia, compasión y autoestima inquebrantable. Reflexionaba sobre proyectos de innovación impulsados por la comunidad, sobre cómo aprovechar la tecnología no solo para grandes corporaciones, sino también para transformar la vida en pueblos remotos y granjas aisladas, donde cada sueño merece tierra fértil para crecer. En los escasos momentos de silencio entre sus nuevas responsabilidades, Malik se detenía en el pasillo de producción, contemplando el caleidoscopio de colegas trabajando codo a codo, y sonreía. La oscuridad que una vez cubrió esta fábrica había desaparecido. En su lugar, había amanecido una nueva era, donde la equidad, el intelecto y la bondad alzaban vuelo. Como Calvin le había enseñado, el mayor legado de una persona no son sus logros individuales, sino el cambio duradero que despiertan en su comunidad. Malik Evans, aquel niño que una vez fue marginado, se había convertido en un testimonio vivo de una nueva época, en la que toda barrera puede ser derribada por la voluntad, la perseverancia y la generosidad de espíritu. Y esta historia no terminará entre estas paredes. Seguirá elevando a todos aquellos que alguna vez fueron subestimados o frenados por su color de piel, su origen o sus errores del pasado, recordándonos a todos: atrévete a levantarte, atrévete a soñar en grande, atrévete a cuidar y a creer en tu verdadero valor, y tú también podrás cambiar el mundo.